conectar, me dijo que me haga acordar. Ay, Dios. Bien, entonces, esa variación, que acá se especifica como un delta, ¿eh? Si es una disminución, esta temperatura, la diferencia tendría que ser entre quién y quién. Esta es la temperatura de quién. Del solvente y esta de la solución, o al revés. Pregunto eso porque cambia según sea la posición. Si es un descenso, estoy, esperen que voy a buscar un marcador. Descenso, ¿quién es la temperatura menor? ¿La de quién? El solvente. ¿Puede volver a preguntar, ¿Cuál es profe? la temperatura? Sí, yo analizo la temperatura del solvente puro y un solvente al que le agrego un soluto y formo una solución, ¿sí? Comparo esas dos temperaturas. Si dice descenso, siempre estoy comparando la temperatura del solvente puro con la de la solución. Si desciende, significa que tengo que hacer la diferencia entre quiénes. Entre la temperatura de ebullición de quién y la de quién. Del solvente y de la solución. Claro, porque la del solvente es la mayor, y siempre cuando hago una diferencia tiene que ser la mayor menos la menor. ¿Entiendes? Exactamente, Javier. Ese delta T que está planteado ahí, ese T0 me está indicando temperatura del solvente, temperatura de congelación del solvente, menos la temperatura de congelación de la solución. Esa variación de temperatura depende, casi exclusivamente, como le decía, de la concentración del soluto. Y esta concentración del soluto está expresada por la unidad de concentración que se denomina molalidad. Esta M acá es molalidad. Y la molalidad, ¿qué relación tiene entre el soluto y... La relación entre quién y quién es esa concentración de M? Moles. El soluto por kilo de solvente. Y se utiliza esa molalidad porque está vinculada con el solvente. Y esa acá es una constante específica para lograr esta igualdad, constante molar de descenso crioscópico, que según el tipo de solvente que sea, va a ir variando esta constante. ¿Estamos? Entonces, para determinar descenso crioscópico, lo que voy a utilizar es esta formulita. Bien. Entonces, veamos, estoy buscando los ejercicios. Vamos a trabajar primero esta propiedad. Si voy a disolver 4,5 gramos de un compuesto en 500 gramos de agua. ¿Sí? Es decir, que acá, ¿quién es el solvente? ¿500 gramos? ¿El agua? El agua. El agua. El solvente es el agua, bien.
el agua, cuando le agrego esos 4,5 gramos de compuesto, formo la solución, y entonces la temperatura de congelación del agua va a descender. Ese descenso, o sea, el delta, es de 0,186 grados. La pregunta es, ¿cuál es la masa molar del compuesto? No sé quién le agregué. Quiero saber quién le agregué. Y como dato me da la constante crioscópica del agua, que es esa, 1,86 grados centígrados kilomol. Es decir, la constante, las unidades de la constante son para igualar esa ecuación con la temperatura. Fíjense, dijimos que delta T, delta T crioscópico es igual a ¿qué? A la constante crioscópica por la molaridad. Esto lo tengo como dato, ¿sí? Y esto también. ¿Qué voy a obtener de ahí? La molaridad. La molaridad. Ahí vamos bien. Entonces, la molaridad sería igual a delta crioscópico dividido la constante crioscópica. Ese delta T es 0 grados centígrados. Y la constante del agua es 1,86 grados centígrados kilomol. De manera que esto me quede en unidades mol por kilo, porque cuando estas unidades, al estar en el denominador, van a pasar al revés. Entonces me va a quedar que la molaridad es, ¿cuánto sería? Cero, uno. 0,1 me sale. 0,1. Sí, 0,1, profe. 0,1 ¿qué? Mol, kilo. ¿Mol de quién? Del soluto. ¿Kilo de quién? Del solvente. ¿Sí? Es decir, que tengo, Profe, ¿puede bajar un poquito la cama? Ahí está, gracias. voy a tener 0,1 mol por kilo de solvente. Ese dato me lo da de los datos del problema. Pero originalmente yo sé que agregué 4,5 gramos de soluto, que no sé quién es, a 500 gramos de agua. Si según la ecuación y los datos me dice que 0,1 mol por cada kilo me produce ese descenso, 500 gramos, ¿cuántos moles serían en 500 gramos? ¿Sí? Esto lo calculo planteando esta variación de temperatura. Por lo tanto, ese descenso me lo provoca en molaridad, en unidades de molaridad, 0,1 mol de soluto por cada kilo de solvente. Pero yo no tengo un kilo de solvente, tengo medio kilo. Entonces, si tengo por 1000 gramos, vamos a poner así para que 0,1 mol de soluto me producen el descenso, en 500 gramos, ¿cuántos moles de soluto me producirán el descenso? Ese mismo descenso. Cero coma 0,05. 0,05. Para no seguir acá abajo. 0,05 moles. Es decir, que en estos 500 gramos, 0,05 moles es que lo que me produjo este descenso.
quiere decir que estos 4,5 gramos serán 0,05 moles. ¿Mm? Los 0,05 moles, vamos a hacerlo al revés, 4,5 gramos de soluto equivalen a 0,05 moles. Un mol, está bien como está, será negro. Porque como quiero saber la masa molar, tengo que saber la masa de un mol. Le puse tinta nueva y está full. 90, profe. Me da 90 gramos. Es decir, que el soluto que agregué tiene una masa molar de 90 gramos. Con lo cual puedo buscar, y para eso son útiles las propiedades coligativas, cuando tengo en una solución un soluto que no sé quién es, ¿sí? Pero sí sé, puedo determinar cuál es la cantidad que tiene presente. Entonces puedo determinar quién es ese compuesto buscándole la molaridad y después buscaré en una tabla qué compuesto tiene más o menos esa masa. ¿Se entiende? O más o menos. Sí, profe. ¿Mm? Es decir que lo que me permite la ecuación del descenso crioscópico es determinar la molaridad. Pero la molaridad es una expresión por kilo de solvente y acá tengo que llevarla a la cantidad que yo tengo de solvente, que son 500. ¿Mm? Si es así, a ver, veamos de hacer el segundo. Porque es más o menos igual. Tengo que descubrir el peso molecular. Nada más que acá dice que la temperatura de congelación del benceno puro, o sea, del solvente puro, es 5,4 grados centígrados. Cuando en ese solvente puro disuelvo 1,5 gramos de naftaleno en 100 gramos del benceno, la solución resultante tiene un punto de congelación menor, de 4,95. La constante del descenso molar del punto de congelación del benceno es 5,12 grados centígrados kilomol. Las constantes estas están tabuladas, o sea que no las puedes sacar de una tabla. ¿Cuál es el peso molecular del naftaleno? El procedimiento es exactamente lo mismo, nada más que acá no me da el delta, sino que lo tengo que plantear al delta. Tengo que hacer la diferencia de las temperaturas. Bien, por lo menos lleguemos a la molaridad. ¿Cuánto da? Ahí lo dejo a este de... ¿Quieren que abra la pizarra? No, profe, por mi parte no. ¿Cuánto les da el delta T crioscópico?
Profe, ahí sería 4,95 menos 5,4 o al revés. Al revés, ¿no es? Claro, al revés. Ah, sí, Piense, entonces 0,45. sí, me dio eso. piense que es un descenso. Yo no puedo restar lo más chico con menos lo más grande. No me puede dar un número de negativo, un delta. ¿Sí? Tiene que dar positivo. Siempre es la mayor menos la menor. La mayor acá es la del solvente puro. Entonces te dio, ¿cuánto? 0,45. 0,45. Muy bien. ¿Y la molaridad? 0,087. Bien. 0,0. ¿El resto también? Sí, me da lo mismo, 0,087 o 89. Bueno. Bien. Está bien con 87 o 88. O sea, llegamos a este punto. Ensuciar la pizarra no me gusta. Vamos a pasar el tapito blanco. Bien, entonces tenemos que el delta T es igual a la K crioscópica por la molaridad. Delta T era 5,4 grados centígrados menos 4,95 grados centígrados igual a la constante por la molaridad. La molaridad entonces igual dividido 5,12 centígrados kilomol. Y esto da 0,087. ¿Qué? 0,087, ¿qué? Mol sobre Mol. kilogramo. Mol de soluto sobre kilo de Solución. solvente. No se olviden, por eso yo después relaciono como solvente. Porque acá me da las proporciones de soluto y de solvente que agrego para formar la solución. Ah, bien, bien. La molaridad es solvente. Me dice que este descenso lo produce 0,087 moles de soluto si yo tuviera 1 kilo de solvente. O 1000 gramos de solvente. Pero no tengo 1000 gramos de solvente. ¿Cuánto tengo? 100 gramos. 100 gramos. ¿Mm? ¿Sí? El problema dice 100 gramos. Vamos a ver un poquito acá. Esto me indica que tengo en 1000 gramos de solvente moles. Son los que me provocan este descenso. Pero como yo no tomo 1000, sino 100, ¿cuántos moles deberían estar presentes para que me produzcan el mismo descenso? 8,7 por 10 a la menos 3 mole. 8,7 por 10 a la menos 3 moles de soluto. Como a mí me dice el problema que para que se produzca ese descenso a los 100 gramos yo le agregué 1,15 gramos de naftaleno y yo le agregué 1,5 gramos de naftaleno y para 100 gramos esto es lo que me produce el descenso, quiere decir que esto y esto es lo mismo. ¿Mm? Es un resultado o un cálculo indirecto del valor, ¿no? 1,15 gramos de soluto, que es naftaleno,
pesan, eso pesa, ¿no? 8,7 por 10 a la menos 3 moles. Un mol, ¿cuánto pesa ahí? X. ¿Sí? Es decir, yo tengo un kilo de solvente y le agrego 0,087 mol de soluto, me produce un descenso de 0,4 ¿era? 0,44. 0,45. 0,45, ¿sí? Y si yo tengo 100 y le agrego esta cantidad de gramos, me produce la misma variación. Un mol pesa 132,18. 132 gramos. Esa es la masa molar del compuesto. Como dice, el problema dice, calcule la masa molar relativa. Entonces, cuando yo escribo el resultado, tengo que poner que MR es igual a ¿cuánto? 132,18. 132,18. Y nada más. No tengo que poner la masa, porque es relativo. ¿Sí? Acuérdense de eso al principio. ¿Estamos? ¿Se entiende? Profe, Sí. yo tengo una duda. No entendí muy bien la parte en la que los 100 gramos de solvente equivalen a 1,15 gramos de naftaleno. No solo 100 gramos de solvente. Digo, los moles. El resultado que salen de los 100 gramos. Yo acá calculo, dice, calculo una concentración que me produce este descenso. ¿Sí? Calculo una molaridad que me produce este descenso. Porque la fórmula me permite calcular la molaridad que me produce este descenso. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí, sí. Calculo una concentración. Perfecto. Esta molaridad, como es una concentración, me indica la relación, en este caso, del soluto con el solvente. Pero establecida como mol de soluto por kilo de solvente. ¿Mm? Puedo transformarlo esto a masa y saber cuánto es la masa por kilo de masa de soluto por kilo de solvente que me produce esta variación. Pero mi problema no tiene un kilo de solvente, sino tiene 100 gramos de solvente. A lo que le agregué 1,15 gramos de soluto y me produjo el mismo descenso. Entonces, indirectamente, puedo hacer el cálculo, espero que se lo diga. Quieren entregar un voto, siempre viene alguien en esta hora. Yo en realidad mi problema tengo esto. No tengo el kilo. Pero comparativamente me producen el mismo descenso. ¿Mm? Esta molaridad y estas cantidades. Entonces puedo vincular esto con esto. ¿De qué manera? Esta cantidad de soluto tienen que estar presentes en 1000 kilos para producirme, en 1000 gramos para producirme el descenso. En cambio, en 100 gramos, con 1,5 gramos de naftaleno es suficiente. Pero tengo que colocarlo. O transformo esto a masa, o transformo esto a moles, lo que quiera. Y puedo relacionarlo. Acá, vinculo directamente, lo transformo
obtengo la cantidad de moles, que es lo mismo que esto. No sé si se ha entendido, Renzo, o todavía está más confuso. No, profe, Más o menos. entendí. ¿Sí? Sí, ¿Sí? gracias. Yo como me fui, después ya no supe cómo iban a dar la explicación que tenía en la mente. En este tercer ejercicio tiene una complicación mayor que dice que una muestra de 5,5 gramos de un compuesto cuya fórmula empírica es carbono 3, hidrógeno 3, oxígeno, disuelta en 200 gramos de benceno, produce una solución cuyo punto de congelación es 1,02 grados centígrados inferior del benceno puro. ¿Sí? Ese 1,02, ¿qué dato es? ¿Es alguna temperatura de congelación o es el delta que está dando? El Eh, delta. Sí, porque me está diciendo produce una solución cuyo punto de congelación es 1,02 inferior. Y el delta se hace de una menos la otra. Está dando el delta ahí. Determinar la masa molar y la fórmula molecular del compuesto. De vuelta, lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo. Voy a encontrar molaridad. Tengo que calcular con esa molaridad o vincular con los datos problemas. Vamos, lleguemos hasta la molaridad y después vemos. profe, este problema no tiene constante molar, ¿no? Del descenso. Ah, bueno, pero es la misma de arriba porque está hablando de benceno también. Ah, bien. Perdón, no me di cuenta, es esta misma. Vamos a agregar.
¿Cuánto? 0,19 puede ser. Sí, 0,10. Bien. 19, profe. 0,19. Moles. Se puede poner igual 0,20 porque está 9,19 tiene. Ah, Se bueno, puede hacer. por kilo de solvente. Perfecto. ¿Mm? Esta molaridad me provoca ese descenso. Ahora tengo 250 gramos de solvente. ¿Sí? Y le agrego el sólido. Esto me produce el mismo descenso. Porque de hecho me lo produce. ¿Mm? Entonces, ¿cómo sería el planteo acá? A ver. ¿Cómo lo haría? Yo haría el del solvente, que es 0,19 moles del soluto sobre kilogramo de solvente es igual a... Ah, usted puso 0,20. Bueno, yo lo hice con 0,19. Listo, listo, Es igual listo. a 1000 gramos. ¿Cuántos serían 250 gramos? Es igual, no. Digamos. 0,2 moles. Equivale, perdón. ¿Está bien? 0,0, hay 0,05 sale, no sé. 150 gramos. Tendremos X moles. Si 1000 tengo estos moles, en 250 tengo, ¿cuánto? Bajo un cuarto, entonces tiene que bajar un cuarto también. Claro. 0,05. Entonces, para que siga la misma proporción, tiene que bajarse todo de la misma manera. En 250 tengo estos moles y en 250 tengo estos gramos, o sea que los puedo vincular. Digo, 5,5 gramos, 0,05 moles, se corresponden con 5,5 gramos de sólido. 110 gramos. Un mol va a pesar 110 gramos. Ahí tenemos la masa de un mol. ¿Y cómo saco la fórmula molecular? ¿Se acuerdan algo de eso? ¿Se acuerdan que la fórmula Hay que molecular, calcular N. hay que calcular la M de esa, la fórmula empírica? Claro. Y ahí después dividir en los gramos que nos Exactamente. dieron. Exactamente. ¿Cuánto sería el peso de la masa molar esa empírica? Creo que no me queda claro. Sí. 55. Serían 12 por 3 más 3. Más 16. 3 por 2, 6. ¿Cuánto sería? 55. No sé. Sí, a mí también me da 55. ¿Por qué? Porque tiene un oxígeno, profe, son 3 carbonos, Ah, me falta el oxígeno. hidrógenos. Tienes razón. Claro, y ahí 55. te da el resultado 2 y lo multiplicas por 2 a la fórmula empírica. Entonces, ¿cuánto será la fórmula molecular? 6 carbonos, 6 hidrógenos y 2 oxígenos. Bien. ¿Por qué? Porque dijimos, si la masa empírica, la vamos a poner así, es 55 y la masa molar es 110, ¿sí? Lo que hacíamos era dividir una en la otra y me daba el valor por lo que tenía que multiplicar a la empírica. El número 110 dividido en 55 me da 2. Esto tiene que multiplicar
yo tengo la fórmula molecular. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Vicky? Sí, profe. Ya. Bueno, vamos a cambiar con los de propiedad, porque si no, no vamos a terminar nunca. Con el ascenso, exactamente igual, tenemos la misma ecuación que me mide una variación de temperatura, nada más que acá tengo una constante bulloscópica y también en la molaridad la concentración elegida para poder medir esta variación, porque la molaridad es la menos sensible a la temperatura, las variaciones, ¿sí? Entonces, acá tengo cómo se plantea el delta. A diferencia del anterior, como hay un ascenso, la temperatura de la solución va a ser mayor que la del solvente. Entonces el delta, esa variación de la temperatura es al revés. Es la temperatura de la solución menos la temperatura del solvente puro. ¿Bien? Siempre tengo que plantear a los deltas de la mayor en la menor. ¿Estamos? Las constantes de bulloscópica o de ebullición también están tabuladas para cada solvente. Por ejemplo, tengo que calcular, aquí no me pide la molaridad, pero sí calcular el punto de ebullición de 100 gramos de solución de urea, esta es la urea, ¿sí? Que contiene 18 gramos de soluto. Mol de urea pesa 60 gramos. Y como me da la constante del agua, significa que esa solución de urea, el solvente es agua. Que conozco el dato de la temperatura del solvente, de ebullición del solvente, que cuánto es. ¿Cuánto sería la temperatura del solvente puro acá? Vamos a sacar los datos y después armamos la ecuación. ¿Quién es el solvente? El agua. El agua. ¿Cuál es la temperatura de ebullición del agua? Grados centígrados. ¿Eh? 100 grados centígrados. ¿Cuánto? 100 grados centígrados, sí, perfecto. Entonces tengo, voy a poner los datos de la temperatura de ebullición del solvente. 100 grados centígrados. Tengo 100 gramos de solución que contiene 18 gramos de soluto. O acá dice solución, no dice solvente. Otro dato, ese soluto es urea. Y la masa molar de la urea es igual a 60 gramos mol. Tengo todos esos datos. Ah, y la K del agua, la K bulloscópica, que es igual a 0,52 de vuelta. La ecuación es delta T bulloscópico es igual a la constante por molaridad. Pero, este dato lo tengo.
Profe, disculpe. Sí, ¿La constante de ebullición es siempre la misma para todos? ¿O cambia? no, no, la constante ebullioscópica es exclusiva de cada solvente. ¿Ves? Por ejemplo, acá tiene la del agua, es esta, y no estamos empleando otra acá, pero No sé si se acuerda cuando hicimos en laboratorio el agua salada, tenía la temperatura de ebullición más fuerte, 114 creo que era, cuando estábamos haciendo en laboratorio. sí, pero la constante es única para cada, por ejemplo, acá la crioscópica del agua es esta y la de benceno es esta, ¿sí? De ebullioscópica es lo mismo. Tienen, perdón, estoy hablando como si estuviera mostrando. La constante del agua será 0,52 y no me acuerdo ahora, no tengo en mente, como siempre la saco de la tabla, no la grabo en mi memoria, cuál sería alguna otra, pero es exclusiva de cada solvente, ¿sí? Profe. En este caso la del agua es esta. La tengo como dato, pero me está pidiendo lo que me pide, punto de ebullición, la temperatura de ebullición de la solución. Este delta T es, si es ascenso, temperatura de ebullición, estoy poniendo muchas letras, la ebullición de la solución, menos la temperatura de ebullición del solvente, ¿verdad? Y está pidiendo este dato. Puedo sacar el delta, como conozco la temperatura de ebullición, después hago veo cuánto le tengo que sumar. ¿Mm? Pero no tengo el dato de molalidad para calcular ese delta. Lo tengo que calcular de estos datos que me da acá. Acá el cálculo sería a través de lo que veníamos haciendo. Si tengo 100 gramos de solución y 18 gramos de soluto, ¿cuánto tengo de solvente? $82. Eso, bien, la diferencia, ¿verdad? Sí. Porque para constituir 100 gramos de solución, tuve que sumar la masa del solvente más la masa del soluto. Entonces, la masa del solvente es la diferencia de estos dos. ¿Mm? ¿Cuánto me dijiste, perdón? 82. 82. Bien. ¿Para qué quiero esto? Porque como tengo que calcular molalidad, lo voy a transformar a moles y voy a obtener la cantidad de moles, voy a transformar esto, moles, perdón, 18 gramos de soluto a moles, y voy a calcular la cantidad de moles de soluto que están presentes o vinculadas o unidas a esta cantidad de solvente. Y lo voy a extrapolar a 1000 para obtener la molalidad. ¿Se entiende? ¿Puedes repetir, profe? Bien, lo voy a hacer. Tengo 82 gramos de solvente y tengo 18 gramos de soluto, ¿verdad? Mi solución está conformada así. Si esto lo transformo a moles, porque tengo lo que pesa un mol de urea, entonces puedo decir que en un mol de urea, 60 gramos es lo que pesa un mol de urea, o de soluto. Estos 18 gramos, ¿cuántos moles serán? Cero coma tres moles. Estos moles de soluto
están mezclados con 82 gramos de solvente. Es decir, que tengo 0,3 moles de soluto por cada 82 gramos de solvente. En 1000, ¿cuántos moles tendría? Casi 3,65. Y si tengo 3,65 moles de soluto por 1000 kilos de solvente, ¿no será la molalidad eso? Claro, Sí. Exactamente. Entonces ya ahí obtengo la molalidad. Entonces 3,65 es esta M. ¿Se entiende? Es un cálculo al revés de lo que veníamos haciendo. Nosotros nos daban todo para calcular, nos daban todos los datos para obtener la M, ahora la M la tengo que calcular porque conozco quién es el soluto. Como conozco quién es el soluto, puedo calcular o transformar esta masa que está presente en la solución a moles. Y de ahí extrapolar a 1000, que es la molaridad. Entonces, ya tengo este dato, puedo calcular el delta. Entonces, este delta va a ser igual a la constante, 0,52 grados centígrados kilomol, por 3,65 mol kilo. Uno coma 898. Bien. Delta T 1,100. 1,898. Podemos decir que 1,2. 1,2, perdón, 1,9 grados centígrados. Porque tengo un delta T. Es decir, que la temperatura aumentó 1,2 grados. ¿Cuál es el punto de ebullición de la solución entonces? ¿La temperatura de quién aumentó? 1,2 grados. La del solvente. Si lo que aumenta la temperatura de ebullición es la del solvente, ¿o no? sí, ¿Sí? Lo que decías vos recién, Virginia, es decir, pongo agua y va a hervir a los 100 grados y le agregué sal y se subió. Acá lo que estamos viendo, cuánto sube esa temperatura cuando a 82 gramos de agua le agrego 18 gramos de urea. Aumenta 1,9 grados. Entonces la temperatura de ebullición de la solución de urea va a ser 101,9 grados centígrados. 1,9 grados más que la temperatura de ebullición del agua, del solvente puro. ¿Estamos? O sea que 1,9 hay que sumarlo a 100 grados centígrados. Exactamente, porque yo estoy calculando esto, el delta. Y el delta es esto. Temperatura de solución menos temperatura de solvente. Entonces, si yo tengo que calcular, acá en vez de poner delta, pongo temperatura de ebullición
de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente, la temperatura de ebullición de la solución, ¿a qué va a ser igual? 1,9. No. La temperatura de ebullición de la solución va a ser igual a 1,9 más la temperatura de ebullición del solvente. Más 100 grados. Entonces, la solución va a hervir a 101,9 grados centígrados. Va a haber un ascenso en la temperatura de ebullición de esa solución comparada con la temperatura de ebullición del solvente puro. ¿Comprendes? Sí. Uno generalmente calcula la diferencia. El delta, eso es la diferencia. Es decir, cuántos graditos más aumentó. Pero la temperatura de ebullición es 100 del solvente, porque le tengo que agregar esos grados más que, en este caso es 100 porque es agua. Y en el que sigue, también traté de elegir que no fueran iguales que los anteriores para que pudiéramos probar otro tipo de ejercicios que se pueden hacer, tanto para esto como para el anterior. ¿Qué cosas se pueden calcular que no sea tan solo la molaridad? Acá en este caso, en el problema que sigue, No estamos botando la pantalla por lo dudas. y ahora eso estoy por ahí. En el problema que sigue dice, ¿cuántos gramos de glucosa? ¿Sí? Se requieren para aumentar la temperatura de 150 gramos de agua en 0,750 grados centígrados. Es decir, me está dando el delta. ¿Cuál va a ser el punto de ebullición de esta solución? ¿Cuál será el punto de ebullición de esta solución? Ya lo puedo decir cuánto va a ser. ¿Cuánto sería? No tengo que hacer ningún cálculo ahí. Los 100 grados centígrados. Y esa es la del agua. Pero si yo le agrego glucosa al agua y se sube 0,750 grados, el punto de ebullición del agua, aumenta esa cantidad. ¿Cuánto va a ser al final el punto de ebullición de la solución? Sería 100 grados 750 grados centígrados. 1,750, exactamente. Si le tengo que sumar la temperatura de ebullición de la solución, es, en este caso, me da el delta, me dice que es 0,750 grados centígrados. Eso aumenta. Esto es temperatura de solución menos temperatura de solvente. ¿Quién es el solvente? El agua. Entonces la conozco a esa temperatura que es de 100 grados. ¿Sí? Eso ya está como dato. ¿Se entiende? Ahora, ¿cuántos gramos le tengo que agregar a 150, cuántos gramos de glucosa a 150 gramos de agua para que la temperatura, o sea, para que esa solución hierva a 100,75 grados? ¿Cuánto le tengo que agregar? Y bueno, acá vamos a tener que hacer más o menos un cálculo similar a este que hemos hecho. Vamos a sacar los datos. Ay, no me voy a borrar con esto porque más es lo que ensucia.
Profe, ¿qué quiere decir cuando habla de un soluto no disociable? ¿Se acuerdan de los compuestos covalentes y los compuestos iónicos? Sí. Bueno, que unos se ionizan y otros no. Este no se ioniza. No se separa el ion. Porque tiene una unión covalente. Eso quiere decir no disociable. No sé, o sea, acá es un dato anecdótico para este problema. Volvemos a acá que tenemos 150 gramos de agua, o sea, de solvente, y le agrego no sé cuánto de glucosa para bajar, producir ese delta T. Ese delta T es igual a su vez a la constante por la molaridad. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Esta constante la conozco? Sí, la tengo del problema anterior. Es 0,52. Conozco el delta, conozco la constante, voy a calcular la molaridad. ¿Cuánto me da? Eso me da 1,44. ¿bien? ¿Estamos hasta ahí? Puedo saber, como sé quién es el soluto, que es la glucosa y que tiene, ¿qué fórmula tiene la glucosa? Carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. ¿Puedo conocer la masa de su mol o no? Ah, bien, Ricardo, ahí que pusiste algunas constantes. Recién las veo, perdón. Tengo glucosa. Puedo saber lo que es un mol, ¿verdad? Sí, Sí, 180 gramos. 180 gramos. Entonces, a esta cantidad de moles que están presentes en un kilo de solvente, la puedo transformar a gramos, ¿o no? Sí. Yo sé que un mol pesa estos 1,44 moles. A ver, como 200 259,2. Bien. Esta masa, estoy haciendo otra versión, una vez entiende. Esta masa de soluto está mezclada con un kilo de solvente. ¿Mm? Esta masa. Entonces, en un kilo de solvente, vamos a poner 1000, porque tengo un gran- 1000 gramos de solvente lo tuve que mezclar con 259,2 gramos de soluto para que me produzcan ese descenso. Ahora, a 150 gramos, ¿cuánto le debería agregar? $38,9. Gramos.
Es decir, que 38,9 gramos de soluto lo mezclo con estos 150 gramos de agua y me producen un ascenso de la temperatura de ebullición de 0,75 grados centígrados. ¿Estamos? Sí, profe. En julio. Bien. Vamos a tener que ir a la última de la presión de vapor. Y acá lo que tenemos que acordarnos es un poquitito de la ley de Raoult y de estas ecuaciones. ¿Sí? La presión de vapor de un solvente puro va a descender cuando añado un soluto. En este caso tiene que tener esta característica de ser no volátil este soluto, para que no se vaya y se pueda medir. Esa disminución de la presión de vapor es proporcional a la fracción molar de soluto. ¿Sí? Es decir, que esa fracción molar, que es también una medida de concentración, que ya vamos a recordar cuál es proporcional a eso. O que la presión de vapor de la solución sea proporcional a la fracción molar de solvente. Como dijimos, todas estas propiedades correlativas dependen exclusivamente de la cantidad de soluto presente y no de sus características moleculares, como cuál es ese soluto. En función de estas dos ecuaciones también podemos obtener el delta P como una diferencia entre la presión del solvente menos la presión de la solución. Porque hay un descenso. Estas tres ecuaciones son las que vamos a usar en propiedades coligativas. Quiero aclararle que es un tema que le encanta al profe tomar en los exámenes. ¿Sí? Así que traten de entenderlo lo más que puedan. Yo no me puedo dedicarle más tiempo a explicar porque ya lo han visto en la teoría, es simplemente recordar las ecuaciones que vamos a aplicar. Copien estas ecuaciones porque estas son las que vamos a aplicar ahora en los problemas. Ah, una cosa más. ¿Se acuerdan cómo era la fracción molar? Que vamos a utilizar fracción molar. Voy a incluir la E. La fracción molar del soluto va a ser igual al número de moles de soluto sobre el número de moles de soluto, es decir, el número de moles totales. Profe, ahí también pueden ser moles de soluto o también de solvente. Sí, para obtener la del solvente. ¿Sí? Sí. La del solvente va a ser número de moles solventes sobre los totales. Es un número adimensional porque estoy relacionando moles con moles. Entonces, esa fracción, la proporción de moles solutos por número de moles totales, es uno de los que vamos a emplear. Cualquiera de los dos podemos llegar a emplear acá. Depende de lo que nos pida. En función de esas ecuaciones que hemos visto.
En el problema, primero dice que calculemos la presión de vapor de una mezcla, ¿sí? Tengo que armar una solución que tiene 65 gramos de glucosa, que ya lo vimos, en 270 gramos de agua. ¿Sí? La presión de vapor del agua pura, 23,8 milímetros de mercurio. Expresemos el resultado en atmósfera. ¿Mm? Tengo masa de soluto, masa de solvente, puedo calcular la cantidad de moles que son. Y por tanto, calculando la cantidad de moles que son, puedo calcular la fracción. ¿Estamos hasta ahí? Una vez que obtengo las fracciones y tengo la presión de vapor del agua pura, puedo calcular la variación con la fracción aplicando esta ecuación. La variación de la presión va a ser igual, o me está pidiendo la presión de vapor de la mezcla, o sea, la presión de vapor de la solución. Igual a la presión de solvente por la fracción de solvente. Esta va a ser la apropiada porque me está pidiendo la presión de la solución, no la variación. ¿Mm? ¿Estamos? A esto lo conozco y esto lo puedo calcular. ¿Sí? Hola, hola. Sí, profe, ¿puede poner el ejercicio? Y ahora lo pongo. Copien la ecuación que van a usar. Y ahora vamos con el ejercicio. Ya voy a escribir la ecuación acá. Cuando habla sobre la presión del vapor de agua pura sería la presión del solvente, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Entonces la presión de vapor que me pide, que es la de la mezcla, o sea, la de la solución, va a ser igual a la presión de vapor del agua pura por la fracción molar del solvente. Y la fracción molar del solvente, ¿cómo va a ser igual? Al número de moles de solvente dividido número de moles total. Tengo como dato 270 gramos de agua. Estoy mezclando 170 gramos de agua, o sea, de solvente, con 65 gramos de glucosa. En la presión de vapor. Como me lo pide la atmósfera, puedo primero transformar la presión de vapor del agua pura en atmósfera o calcular el milímetro de mercurio y después
Tienen los datos en la pizarra. Recién calculamos la masa de un mol de glucosa, así que saben que son 180 gramos. Y que ya tienen. ¿Y la del agua cuánto pesa un mol? 18. 18. Entonces, divido esas masas en sus respectivas masas molares y voy a obtener la cantidad de moles. ¿Cuántos moles de agua tengo? 15. 15 moles de agua, bien. Estos son 15 moles. Y esto, poquito. 0,36. 0,36, claro, porque un mol son 180, pues 65 gramos serán 0,36 moles. Entonces la fracción del solvente, ¿cómo va a ser igual? A 15 dividido 15 moles más 0,36. La suma de estos dos. 0,97. Claro, es casi todo, fíjense en esta mezcla, es preponderante el solvente, ¿no? 0,99 de solvente. Una fracción, la mayor fracción la tiene. Entonces la presión de vapor de la solución va a ser igual a los 23,8 milímetros de mercurio por 0,99. $23,32 atmósferas. Apenita la modificación de la disminución, no, milímetros de mercurio. Estoy con milímetros de mercurio. ¿Ven? La disminución de 23,8 a 23,32 es mínima, pero no le he agregado, le he agregado bastantito de glucosa en masa, pero en moles no es tanto. Y a eso lo dividimos en 760 para que nos dé atmósferas. Exactamente. Pequeñísima en la atmósfera, por eso lo mide en milímetros de mercurio, porque en la atmósfera es casi imperceptible. Como son pequeñas variaciones, por eso los datos acá siempre los vamos a encontrar en milímetros de mercurio. ¿Cuánto da en la atmósfera? 0,03. ¿Sí? Muy poquito. Bueno, tenía un problema más para plantear, pero ya... No, sí tenemos tiempo. No es tan difícil. Ya. Estos son los más fáciles de resolver. Acá lo que pregunta, ¿cuántos gramos de glucosa se deben añadir a 123,98 gramos de agua para disminuir la presión de vapor a 2,5 milímetros a 25 grados? La presión de vapor pura es 23,3 y la masa molar de glucosa 180. Si voy a disminuir el delta P, son 2,5 milímetros de mercurio.
La presión de vapor del agua pura 23,3 milímetros. Acá dice 8 arriba y acá 3. Esta medida 25 grados. Esta quizás, acá la variación de la temperatura es importante, ¿sí? Como me pide gramos de glucosa, lo que tengo que llegar a obtener sería, no, es largo este problema. Determinar, como me pide, perdón, gramos de glucosa y me da el delta P. Conozco la presión de solvente, voy a obtener la fracción de soluto. Y la fracción de soluto es el número de moles de soluto sobre el número de moles totales. ¿Puedo saber el número de moles del solvente? Sí, porque conozco la masa del solvente. Yo lo voy a plantear y en la clase que viene me dicen cuánto es los gramos de glucosa. Hagan el cálculo ustedes después. Entonces, delta P, la variación de presión es igual a la presión del solvente puro por la fracción de soluto. Delta P, lo tengo como dato, es 2,5. Y el P entonces la fracción de soluto, ¿cuánto va a ser igual? ¿Cuánto sería igual esto? 0,11. 0,11. Esa fracción de soluto es igual al número de moles de soluto dividido número de moles de soluto más número de moles de solvente. A este lo puedo calcular porque tengo la masa de agua. ¿Sí? A esto lo tengo. Tengo que hacer una operación matemática acá que me permita determinar número de moles de soluto. ¿Sí? Ese número de moles de soluto, conozco la masa molar de la glucosa, puedo calcular cantidad en gramos. ¿Qué tengo que hacer para acá? Hacer que estos me queden en un mismo miembro, de un lado del mismo lado. Es una operación matemática. ¿Sí? ¿Se atreven a hacerlo? En la próxima clase me dicen cuánto le da el número de moles. Si yo lo tuviera, le daría el dato. ¿Se entiende? ¿Qué tendría que hacer? Tendríamos que calcular cuántos moles son 132,98. Bien. Y además, tratar que los números de moles soluto me queden del mismo lado. Fracción de soluto por número de soluto, número de moles, más ¿sí? Igual al número de moles de soluto. A este lo vamos a pasar restando. Menos entonces el número de moles soluto, ¿a qué va a ser igual? Acá
Sacamos común. Despejamos el número de moles del soluto y lo tenemos. ¿Mm? ¿Se ve? Entonces, el número de Sí, moles del profe. soluto, ¿a qué va a ser igual el número de moles del soluto? Va a ser igual la fracción del soluto por número de mi perro dividido 1 menos la fracción del soluto. Lo conozco, voy a sacar un nuevo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Entonces ahora sí, terminamos la clase. Y nos vemos el próximo viernes. Comenzando ya con Redox, ¿m? Que es el último tema que tenemos que ver antes del parcial. Bueno, profe, chao, nos vemos. Buen día, profe, que ande bien. Nos vemos. Profe, Chao, chao, profe. ¿qué Chao, temas Sabrina. entran en el cuarto parcial? Y esto que estuvimos viendo, soluciones y Redox. Y no me acuerdo si quedó pendiente algún tema de lo anterior, pero soluciones, todo lo que vimos de soluciones, propiedades coligativas y ahora lo que viene, Redox. Listo, profe, muchas gracias. Chao. Nos vemos. Buen fin de semana para todos. Igual. Profe, Sí, Virgi. ¿qué pasa si repruebo en la parte teoría o no? O porque por ahí me cuesta mucho la teoría y la práctica como que hago porque practico, pero la teoría se me complica ¿Qué mucho. pasa si no aprobás la teoría en ningún parcial? No, sí aprobé, hasta el momento aprobé, pero Ay, por ahí. bueno. Bueno, no me venga No, con pero esa pregunta. el último Después parcial, tenemos- el último parcial sí sé que reprobé porque me confundí, aparte. No estudié Claro. mucho la teoría, más practiqué que la teoría, entonces reprobé la teoría, estoy segura, pero tengo que Bueno, ir, todavía tengo el recuperatorio. claro, pero entonces trata de estudiar más la teoría en el cuarto para que no tengas problemas de aprobar. Podés recuperarlas después, siempre que sea de uno no hay problema. Bueno, profe, igual le tengo miedo a la teoría. No tengan miedo, no tengan miedo. Sí. Y Hasta luego, estudien. profe. Chao, chao.